Hola amigos de YouTube, soy UltraDavid37. En este nuevo vídeo les vengo a mostrar las generalidades y definiciones de la resistencia eléctrica, y su importancia en la tecnología en general. Bueno, comencemos. Resistencia eléctrica o electrónica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia en eléctrica o electrónica se conoce como la fuerza o oposición al paso de corriente eléctrica o flujo de electrones en un conductor por un circuito. La resistencia es un gran componente y nos da un control de las magnitudes de corriente por un circuito conductor. En la imagen, vemos una resistencia común usada en electrónica. Esta tiene la particularidad de dar su valor por medio de bandas de colores. Por ahora no me detendré a dar detalles sobre cómo tomar valores de resistencia por medio de sus bandas, pues tal vez, lo mostraré en un futuro vídeo. Prosigamos. Magnitudes de la resistencia. La resistencia eléctrica se mide en ohmios o en ohms, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, y se simboliza con el símbolo omega. La resistencia como medida se puede utilizar en casi todos los materiales del universo, incluso en seres vivos, teniendo diferentes variaciones o cantidades de esta, yendo desde millonésimas hasta varios millones de ohmios. Georg Simon Ohm fue quien descubrió la resistencia en los años 1827, gracias a este descubrimiento, es que podemos tener en cuenta protecciones y controladores en la tecnología eléctrica y electrónica. Ecuación de la resistencia. La resistencia eléctrica tiene el siguiente comportamiento matemático en cualquier material. R es igual a ρ por la fracción de la L sobre S. Donde ρ es el coeficiente de proporcionalidad o la resistividad del material, L es la longitud del cable y S el área de la sección transversal del mismo. Usos en eléctrica o electrónica. La resistencia eléctrica es 1, si no es la más usada en eléctrica y electrónica, constituye más del 80% de estas. Hoy en día no hay máquina o artefacto que no las use. Símbolo. Normalmente la resistencia tiene dos tipos de símbolos, uno es del sistema americano de arriba y el otro es del sistema europeo, mostrado abajo. Existen variaciones de estos símbolos, como es el caso, de las resistencias variables, o ajustables. También donde su valor dependan de otras magnitudes, como por ejemplo, calor, luz, presión, entre otras, en este caso sus símbolos cambian. En un vídeo próximo explicaré todos estos tipos de resistencia. Comportamiento de la resistencia en circuitos. Análisis matemático. Comportamiento ideal y real. Analizar la resistencia eléctrica no es muy difícil, pues esta solo presenta una sola magnitud, pero realmente existen varios factores que hacen que ésta tenga un comportamiento distinto, dificultando su análisis. Esto es un análisis real. Una resistencia ideal es un elemento pasivo que disipa energía en forma de calor según la ley de Joule. También podemos ver una proporcionalidad de cantidad de corriente con respecto a la cantidad de voltaje que se encuentra en sus extremos. Esta relación la conocemos como ley de Ohm. Dicha expresión la podemos ver en la siguiente fórmula. Donde el cambio de voltaje en el tiempo, depende proporcionalmente al valor constante de la resistencia por el cambio de valor de la corriente en el tiempo. Comportamiento en corriente continua de la resistencia ideal. Según la ley de Ohm y su ecuación característica, podemos afirmar que haciendo constantes los valores de voltaje y corriente, y despejando esta, encontramos la siguiente ecuación. La resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Esta es una de las fórmulas más básicas de los circuitos. Como hablamos de corriente directa, vemos que sus valores deben ser constantes. Comportamiento en corriente alterna de la resistencia ideal. En el caso de corriente alterna, vemos que los valores de voltaje y corriente cambian en el tiempo. Tomando la ecuación de la ley de Ohm, analizamos lo siguiente. Como la corriente alterna es un voltaje que cambia en función del tiempo, tomaremos la onda senoidal como ejemplo base, para tener un análisis más concluso. El voltaje dependiente del tiempo, que en realidad no es constante, es igual al voltaje en tiempo cero, por el seno de omega por el tiempo, más el desfase beta. Transponiendo valores, encontramos que el valor de la corriente a través del tiempo es igual al voltaje dependiente del tiempo sobre la resistencia. Esto a la vez es igual entonces al valor de la corriente en tiempo igual a 0, por el seno de omega por el tiempo más el mismo desfase beta. Concluyendo valores tenemos también
El valor de la resistencia es igual a los valores de voltaje en alterna, sobre la corriente en alterna, analizados segundos antes. Como estos valores senoidales se cancelan de por sí iguales, solo queda operar el voltaje en tiempo cero, sobre la corriente en el mismo tiempo en cero. Al final obtenemos la resistencia, que es en realidad un valor constante, con un valor de desfase en cero. Asociaciones de las resistencias. Circuito serie y paralelo. Circuito serie. En un circuito donde haya resistencias en serie, comparten la misma malla, se puede decir también, que el voltaje recae en ellas de manera distinta, pero la corriente es la misma para todas. Las resistencias en un circuito serie simplemente es la sumatoria de estas. La resistencia total viene dada por la ecuación siguiente. R total es igual a R1 más R2 más R3 más la enésima resistencia. En el ejemplo de acá. 30 kiloohmios. Circuito paralelo. Dos o más resistencias están en paralelo cuando comparten los mismos nodos, o sea, el mismo voltaje, pero conservan corrientes diferentes. La resistencia equivalente de una asociación en paralelo es igual a la inversa de la suma de las inversas de cada una de las resistencias. La ecuación es 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3 más 1 sobre la enésima resistencia. Bueno. Para el caso de un circuito mixto, simplemente el análisis es tomando cada porción paralela o serie y realizamos la ecuación correspondiente por dicha porción. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado este vídeo. No olviden compartir en sus redes sociales y darle like al vídeo, comenten sus dudas, y visiten mi página de Facebook y mi sitio web que están en la descripción del vídeo. Hasta luego y muchas gracias.